Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, gracias por participar, por acompañarnos, por entender el problema tecnológico que tuvimos hace 2 semanitas, que tuvimos que cancelar la primera conferencia gerontológica del año. No quiero robar mucho tiempo, le voy a dar las buenas tardes y agradecerle a un amigo, un gran profesional del campo de la gerontología, con gran trayectoria y recorrido, tanto en el ámbito público como en el área académica. Buenas tardes, Jorge. Eh, Jorge, ¿me escuchás bien, no? Perfecto. Bueno, bueno, tengo el honor de presentar a Jorge Paola. Jorge es magíster, es licenciado en Servicios Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Es docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales por la UBA, es magíster en política social, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesor consulto de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesor titular del módulo de política social en la maestría de gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba y otros títulos de gran envergadura. Jorge además es autor de varios libros, artículos y como decía anteriormente tiene un gran recorrido y una gran trayectoria en lo que es el campo gerontológico. La conferencia de hoy tiene que ver, el título es El campo gerontológico y los desafíos de la longevidad, una mirada desde la interdisciplina. Pensando en este título de conferencia de Jorge y pensando también en la proyección sociodemográfica, que la gente va a vivir más tiempo, con mayor probabilidad de dependencia, de enfermedades crónicas y de discapacidad, me parece fundamental iniciar con esta conferencia porque tal vez el eslabón fundamental es, todos los que estamos acá estamos en el campo gerontológico, es preguntarnos si el sistema está preparado para cuidar, para apoyar a una población envejecida. Con lo cual creo y estoy convencido que el inicio de este encuentro está muy vinculado a eso. Sin dilatar los tiempos, Jorge, el campo es todo tuyo, podés compartir. Lo único que voy a pedir es que nos silenciemos, así Jorge puede hablar tranquilamente. Jorge. En principio, Edgardo, gracias a las autoridades, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, gracias por el esfuerzo y por el aguante de la semana pasada. Y obviamente esta es una aplicación más vale general y de difusión, que con todo gusto el marco bibliográfico digital está a disposición de todos. Así que al final de esta exposición va a estar mi correo a disposición de ustedes como para poder enviarles de los materiales y cuestiones y seguramente se los hago llegar también a Edgardo para que sea por intermedio de él que pueda ir acopiando estas cuestiones. Voy a compartir pantalla, eh, así que esperamos unos Sí, sí, segundos ahí para se ve, poder Jorge, hacerlo. ahí se ve. Lo que sí te Perfecto. quería decir, que si bien estoy en el ámbito de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, que es, auspicia de alguna manera también la actividad de hoy, esta conferencia gerontológica se enmarca dentro de lo que es la Fundación Hogar Ledor Bador. Digo, Sí, para... seguro, seguro. Entonces reitero mis agradecimientos a la Fundación y especialmente a la doctora Romina Rubín, con la cual estamos desarrollando ideas y cosas por demás interesantes. Así que, si no les parece mal, comenzamos. Y un tanto el campo gerontológico, porque de alguna manera Bourdieu hace tiempo atrás nos planteó que un campo es algo, es un espacio, y un espacio donde hay debates y consensos y también disensos. Y por lo tanto,
con un grupo de trabajadores sociales de la red Getz. eh, en el año 2013 armamos esa red. Pensamos que para evitar cualquiera de los debates existentes en cuanto a la concepción disciplinar de la gerontología, queda conveniente plantear campo gerontológico como nominación. Y obviamente la longevidad es uno de los temas que desde hace unos 15 años y más, obviamente, viene a replantear cosas y cierra esta visión de la tarde de hoy la aclaración que en realidad la gerontología, tal cual la definió Moragas y Monk, ya esto lo vamos a ver en el transcurso de la tarde, es en sí una interdisciplina. Cuando digo interdisciplina, digo intercambio, en el sentido que no es una mirada multidisciplinar la que uno trae, sino que a través de todo este tiempo uno también ha interpretado la relación biopsicosocial que la gerontología empujó desde el comienzo, ¿no? Así que, si bien parece como muy exigente, vamos a plantear una mirada interdisciplinaria, creemos fundamentalmente en ella, eh, y obviamente estamos abiertos a discutir la misma. En principio estamos en presencia de un nuevo paradigma eh, desde el plano, digamos, de las ciencias sociales que es en el cual yo me muevo, ¿no? De alguna manera esa cinta amarilla que recorre la mañana, las tormentas, las noches y los intercambios humanos y el intercambio con la naturaleza plantea que hay nuevas miradas que permiten algunas de las cuestiones que teníamos como seguras. Yo digo, de alguna forma el paradigma se rompió en la década de los 70 cuando de alguna forma irrumpen investigadores en el plano de la ciencia psicosocial, hablo ahora, y irrumpen investigadores que plantean que el conocimiento basado en la causa-efecto y el reino de la verdad desde el punto de vista de las ciencias naturales eh, tiene aristas que debemos revisar. Por eso, en los 70 se revisa fundamentalmente esta cuestión de la objetividad y centralmente el rol de la investigadora, del investigador, respecto a si sus pies están en incorporidad o no, y si se mira desde afuera del sujeto objeto de prueba. Con lo cual, el paradigma científico adquiere necesidad, en principio, de cuestionar el conocimiento existente y de andar a partir del mundo tal cual es. En ese tiempo, Jesús Ibáñez, ese pensador español tan tajante, planteaba que la investigadora, el investigador, es en realidad una cazadora, la cual con sus armas, él decía con sus garras, trata de analizar y sintetizar la realidad tal cual es y también revisar. Y esta situación seguro se vuelca en diferentes planteos porque entre ese tiempo y el actual hemos pasado a una mirada vinculada al pensamiento, abierto a la historicidad, abierto a las percepciones, a los afectos, el pensamiento lineal tiene cada vez menos espacio. Con lo cual, el modelo decremental
de la gerontología también ha sido revisado y puesto, digamos, al día. No hay duda que la Convención Iberoamericana o Interamericana sobre Protección de Derechos, hecho ley en la Argentina, la 27360 del 2017, ha influido, esto es 15 de junio del 2015, a través de la Organización de Estados Americanos, con un fuerte impulso de la Argentina al respecto. Y obviamente las prácticas teóricas de la gerontología comunitaria e institucional eh, contribuyen a plantear nuevas cuestiones, así como también el modelo de atención centrado en la persona que Carl Roger desarrolló, digamos, hacia fines de los 60 del siglo XX y que obviamente franceses, ingleses y españoles nos han legado con una profusa bibliografía eh, que obviamente influye fuertemente en el trabajo de hoy en las residencias de larga estadía. Y, y reitero, el pensamiento complejo aplicado a la realidad de los mayores hace que de alguna manera aparezca eh, una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de mirar y que está cambiando a pasos acelerados también entre nosotros en este último tiempo. Hay una cosa segura que es que de alguna forma el mundo envejeciendo y obviamente hemos legado en el plano geronciones vinculadas a la preocupación de la cantidad de mayores, etcétera, que seguramente el tema longevidad nos va a replantear. Por eso digo que la gerontología es una buena idea y decía Mario Strejilevich que tenía sus altos, sus accessit y sus depresiones, sus momentos de éxitos y escuchas y sus mesetas. Me da la impresión que a la gerontología también le ha llegado la hora en el sentido que no es ya una promesa hacia el futuro, sino que hay una realidad que ha acopiado conocimientos, etcétera, que la hacen como una disciplina potente. Y obviamente esto está íntimamente vinculado a el lugar que los mayores deben ocupar o el lugar que la sociedad debe hacia los mayores. Como decía antes, alguna vez nos enseñó Abraham Monk, ese argentino trabajador social que nos visitaba de vez en cuando, docente, docente titular en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que la gerontología es un campo aplicado que pertenece a todas las disciplinas científicas y a todas las profesiones que puedan tener que ver directa o indirectamente con el movimiento humano. Y por lo tanto, esta idea, esta buena idea, viene a plantear y a sumar a lo que hoy está circulando como la revolución de la longevidad, porque más personas pueden contar con más años pese a las incertidumbres y a las dificultades económicas que nos rodean. Vamos a ver eso. Entendemos por longevidad la edad máxima que podrían alcanzar los seres humanos en condiciones de contexto y de edáficas, digamos, socioculturales y demás, en las mejores condiciones. Lo real es que estamos viviendo un envejecimiento acelerado, en el sentido que las convenciones demográficas cambiaron. O yo empecé a trabajar en gerontología a principios de los 70, cuando un curso como supervisor de la UGL 9 en el PAMI, se decía joven cuando tiene menos del 3% de mayores de 60 en su población y cuando supera el 7% es una población envejecida. Y Argentina a fines de los 70
contaba con más del 7%, el 8,4 creo, de 60 en su población. Hoy el planteo es que cuando una población es joven, cuando menos del 10% de sus habitantes tiene 60, cuando la proporción se ubica entre 10 y 19 envejecido, entre 20 y 20 población muy envejecida y por encima de los 30 población hiperenvejecida. Obviamente es Japón quien ocupa hoy ese territorio con un 33,1% de su población mayor de 60. En cambio, de los 200 países, dice este dato, que aparece, digamos, en el plan con, con datos estadísticos confiables, son, digamos, jóvenes, no están con población envejecida. Sin embargo, en los próximos años, 20 años, eh, los países jóvenes serán menos, ya no serán 200, sino 37. Por el contrario, al hoy exclusivo de los hiper se sumarán otros 61. Pero ¿la Argentina caerá en esa cifra o no? Vamos a ver. Si nos mudamos a Tokio, en la del metro de Tokio, eh, y obviamente en esa se visita el turismo japonés, que de día y de noche eh, miles de personas, el cálculo llega a millones. Digo, de alguna forma Japón, con ese porcentaje nos encontraríamos que dentro de esta población que circula, hay obviamente muchos mayores de 60. Y mucho más cuando la semana pasada nos entró a circular en las redes esta imagen de que de alguna manera Corea del Sur está mirando a sus mayores con preocupación porque un porcentaje muy alto de ellos, el 43%, está bajo la línea de pobreza y obviamente han decidido cierta medida política en cuanto a que ya no alcanzan los impuestos hacia, digamos, la población laboral, etcétera, y por lo tanto han decidido mayor a los que superen los 74 y no los 60, justamente en estas medidas políticas de hacer ciertas, eh, digamos, maquillajes con el objetivo de plantear que la realidad se debe leer de otra manera. Cualquier similitud con lo que nos pasa a nosotros, evidencia. Estamos viviendo la transición demográfica mundial de obviamente una menor natalidad, una menor en el plano de las mujeres y un fuerte descenso de la mortalidad. Estas condiciones son eh, éxitos de la política. Fíjense en el cuadro que va desde mitad del siglo XX, de 1950, al 2050, en el sentido que la tasa por mil habitantes, tanto de natalidad o mortalidad, se ve estabilizada en este tiempo o disminuida los años pasados. Es decir, que esta transición demográfica fuertemente nos genera modificaciones y cambios. Y como decía, es la biología, es la demografía, es la cuestión económica, son las cuestiones de atención de la salud. Es decir, eh, nosotros afirmamos que lo gráfico influye directamente en las posibilidades que los mayores respecto a seguir acrecentando nuestros años. Eh, si nos de Argentina y estudiamos algunos de sus datos en cuanto a ver que en el 2021 la esperanza de vida en la Argentina situarse en los 75
años y medio más o menos, eh, mantuvieron sus 78 y medio más y los hombres 72 ese año 2021. Con lo cual, obviamente, México, Cuba, Chile, Argentina y Uruguay, en la región de las Américas, se encuentran en una transición avanzada. En el caso de Paraguay y quizás Guatemala y algunos países de Centroamérica, en una transición moderada. Como ven en verde, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador, y Perú también se encuentran en una plena transición, mientras que Bolivia en amarillo o en el color más claro se encuentra en una transición incipiente. Digo esto porque el contexto es importante tenerlo en cuenta. Argentina tenía en el censo del 2022 45.762.527 habitantes, donde el 49% eran varones y el 51% mujeres. Y obviamente las mujeres, como todos sabemos, pesan desde el plano de su sobrevida y su fortaleza respecto a los hombres. En ese tiempo, en el año 22, 8.293 personas no se reconocen en esta concepción binaria, sino que de alguna manera los temas vinculados al género eh, pesaron fuertemente en el censo y seguramente siguen pesando. Me interesa plantear ahora una comparación rápida de la Argentina y su censo en el 2010, el cual arroja ese total de población, como ven lo marco en verde, y ahí se habla de 5.700.000 personas mayores de 60. Pero en amarillo aparece algo que vamos a leer de los, digamos, este es un recorte del censo global en la llamamos tramo de edades o cohorte de edades, como ven ahí, 80, 84, 85, 89, etcétera. Y quiero hacer hincapié en que recién se contabilizaban en 2010 3.496 mayores con 787 varones en toda la Argentina y 2.709 mujeres. Y en la proyección del censo 2010, con una ínfima proporción o error por los análisis de INDEC, eh, vemos que a comparación de los 3.496 del 2010, en este año contabilizamos 16.000 mayores de 100 años con 3.182 varones y 12.888 mujeres, lo cual hace una población total de mayores de 60, 8 millones de personas. Y si nos vamos al 2030, pensando en la década de crecimiento saludable, nos vamos a encontrar con esa cifra aún mayor que deja muy atrás el porcentaje de la cohorte de los 80, de los 85, de los 90 y de los 100, que son motivo de nuestro análisis de la longevidad para plantear, ojo, las cosas no están tan lejos y vamos a ponerle la lupa a estos datos. Ahora, sin estremecernos, miren esta proyección de INDEC. Es decir, en realidad el dato central del 2025 es 16.1. La proyección del INDEC al año 2025 decía mayores de 60, 16 puntos, 1050, 23.4. O sea que habríamos ingresado en los muy envejecidos. Empezamos en los hiperenvejecidos. Esto lo planteo como para tener hacia dónde vamos y cuáles son las consecuencias de esta realidad. En este gráfico, también del INDEC,
la expectativa de vida crece entre el 2000 y el 2040, que hace que las mujeres superen los 80, mientras que los hombres logremos entrar en el rango de los mayores de 78 hacia el 2040. Y aquí el INDEC nos aclara, porque fíjense que en el 2025 la expectativa de vida de los varones es casi 76, mientras que las mujeres tienen 82,5, mientras que en el 2040 va a ser casi 78,5 para los varones y para las mujeres 84,7%. Digo, digo esto para ubicarnos respecto a la realidad. Y no hay duda que este gráfico, que fue hecho, digamos, para el censo del 2001, que merece una actualización y la estoy trabajando, marca en el medio la expectativa de vida de la Argentina, fijémoslo hoy en 76 años. La ciudad de Buenos Aires tiene una expectativa de vida de un año más que la media, pero Chaco, Chubut, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz y otras provincias de la Argentina tienen hasta 2 años y medio de menor expectativa de vida, porque las condiciones sociales, edáficas, determinan las posibilidades y obviamente políticas y económicas y demás, determinan las posibilidades de vida y sobrevida de todos nosotros. Y entonces, observen este gráfico que la CEPAL difunde para América Latina y el Caribe, en donde dice que por allí, por el año 2034, 35, en azul, digamos, la población de 0 a 14 años en las Américas, y en amarillo, la población de más de 60, como los mayores de 60 crecen en esto que de alguna manera se plantea como la posibilidad demográfica o el bono, el famoso bono demográfico, que se abre como una ventana de oportunidades porque los economistas centralmente plantean que hasta ese tiempo va a haber una población, digamos, laboral en expectativa o laboral efectiva más de mayores. El bono demográfico, desde el punto de vista del optimismo, se plantea como una ventana de oportunidades. Y a ese bono demográfico hay que sumarle la transición epidemiológica que estamos viviendo respecto a que, eh, digamos, estamos enfrentando nuestro Ministerio de Salud, digamos, atiende enfermedades transmisibles como el dengue, el chikungunya, el SIDA, la tuberculosis, Chagas, el coronavirus y la fiebre hemorrágica argentina, que son enfermedades transmisibles. Mientras que las no transmisibles, como la diabetes, las cardiovasculares, el cáncer, las respiratorias crónicas, son las enfermedades no transmisibles. Y obviamente el primer mundo está preocupada por los no transmisibles, mientras que nuestra economía tiene que atender a estos dos, digamos, factores de riesgo que se suman, obviamente, y que no podemos dejar de atender. Y los sistemas de salud en general tienen escasa capacidad de movilización frente a los cambios, ¿no? Y esto nos preocupa. Como dije antes, y no quiero sobreabundar en datos, pero la máxima brecha llega en aquellos que lograron superar la marca de los 100, eran 12.158 cuando se hizo el censo del 22, 8 de cada 10 eran mujeres. Y por lo tanto, la feminización de la población es importante. El cambio es demográfico y epidemiológico y son especialmente las mujeres aún quienes cargan los cuidados y obviamente esta es una situación para ponerle la lupa y seguramente todos nosotros somos conscientes, simplemente hago reforzarlo.
También admito que la Organización Mundial de la Salud, en ese documento tan importante que es Envejecimiento y Salud del 2015, nos había planteado que el gasto de la población de edad no es un gasto, un costo, sino una inversión, y que por lo tanto era muy importante pelear por la modificación de los estereotipos. No existe una persona mayor típica. Las políticas deben diseñarse para permitir el logro de trayectorias positivas. La edad avanzada no implica dependencia y debe eliminarse, obviamente, la discriminación, cuestiones que eh, son fuertes aún y pesan mucho en nuestra población. Y luego plantea ciertas cuestiones biológicas, fisiológicas, pero leídas con un contenido más psicosocial y esto me parece que son elementos de cambio que hay que considerar. Y aquí está un debate que tenemos con los, porque los biólogos más estrictos plantean que el proceso de envejecimiento comienza a los 24 o 25 años y fundamentan en la afirmación. Pero Berenice Neugarten, esta suiza trasladada a Estados Unidos y que ha dado tantos trabajos como los significados de la edad, etcétera, dice que el fenómeno del envejecimiento no comienza cuando las personas cumplen 60, sino comienza cuando fuimos concebidos. Esto y se desarrolla durante toda la vida, por lo tanto, la edad cronológica no es un concepto utilizable en la investigación. Eh, Ella pensaba en un futuro, en una sociedad para toda la cronología no tendría igual peso. Pero nosotros también vemos que las cosas en el plano de los mayores, Strejelevich decía que las cohortes de los mayores cambiaban cada 5 años. Y este beso en la playa no nos llama la atención hoy, o este beso en la residencia de parejas que sí se arman por intercambio, o estos ojos pícaros, que hacen que de alguna manera los ojos desorbitados de Rubén Rada miren la cosa como en otro tiempo, porque la discriminación por edad aún sigue siendo muy fuerte. Es decir, que la discriminación contra las personas tiene una serie de mitos, de prejuicios y estereotipos que son históricamente arraigadas y que obviamente constituye nuestra lucha cotidiana. Si nos preguntásemos cuál de las dos es estudiante, seguramente algunos dirán que quien está estudiando es la persona de rojo. Y deberíamos remarcar, no, error, las dos son estudiantes. Como las cosas cambian, también no nos extrañaría que esta persona mayor lleve a su pareja o a su compañero en un carrito y sea, por ejemplo, esta visión distinta, porque la mayor parte de los adultos mayores, trabajo que hacemos con el cuestionario de Palmore adaptado, tiene capacidad o interés y nos preguntamos si hay interés o capacidad para mantener relaciones sexuales y muchas veces nos encontramos con que diferentes grupos etarios no responden esto que lo planteamos como falso. O cuando observamos una mujer manejando, un hombre manejando, y nos preguntamos si los automovilistas mayores tienen menos accidentes que los más jóvenes, y obviamente esta afirmación es verdadera, porque los accidentes hoy están dados para los conductores entre 20 y 30, ¿no? Y si afirmamos que, o preguntamos si un 10% de la población está alojada en residencias, diríamos falso, porque sabemos que en la Argentina, con una población mayor de 60, de 7 millones de personas, tiene una oferta, digamos, pública, privada y de alguna manera no legal de 100.000 camas. Por lo tanto, el 1 punto y pico por ciento es la cantidad de personas
mayores que están alojadas en residencias de larga estadía en la Argentina. Y allí los vemos, digamos, tomando aire y entrenándose y tratando de desafiar y de corretear a aquellos que han llegado a su edad longeva en condiciones. Por eso, con la gente de las facultades sociales, decimos, no hay una sola vejez, sino que hay diferentes modelos de vejeces. Y este concepto que Romina Manes y otros investigadores plantean son, nuestra preocupación son las diferentes vejeces, los diferentes matices, etcétera. Pero es cierto que aún entre nosotros hay una cuestión prioritaria respecto a pensar en la enfermedad y no en la salud, que hay poca información acerca de las posibilidades de los mayores y de las redes, que no hay una buena interpretación del autocuidado, de la autoayuda y de la autogestión, y que es cierto que hay una política de edades que Ricardo Yacoub viene planteando hace por lo menos 20, desde que comenzó a hablar de la posgerontología, la política de edades a la hora de las decisiones. Y en un contexto marcado de viejismo, los mayores en general tienen mala prensa. Bueno, como ven, Dan Bettner, hombre que ha tomado las ideas de los puntos azules en el mundo, las zonas azules del mundo en Netflix, cuando planteó esto de los secretos de llegar a superar los 100 o vivir los 100 en esa serie que se difunde, etcétera. Y por lo tanto, se le pone la lupa a Loma Linda en California, a Nicoya en Costa Rica, a Cerdeña, a Icaria o a Okinawa en Japón, y obviamente la serie lo hace, creo que la hemos compartido y visto todos, que en esta línea media del Ecuador, en estos países de temperaturas no muy agresivas y de contextos posibles. Es cierto, hay esos puntos azules, pero esas zonas azules también fueron analizadas desde diferentes ópticas. Encontramos, dice la doctora Nisha Hasraj, en el King College de Londres, a medida que el número de personas que llega a 100 sigue aumentando, es muy importante comprender la necesidad de salud en evolución de las personas mayores. Esto ayudará a prever con precisión el costo de atención sanitaria asociada con la población que envejece. Y obviamente la Sociedad Argentina de Gerontología lo ha hecho en el sentido que la SAG no está al margen de esta preocupación y viene planteando el tema de las prevenciones y el tema de, digamos, tanto desde la demografía o la epidemiología a través de distintos investigadores que vamos a ponerle la lupa. Y aquí están las personas mayores de 100 en nuestro medio, atendiendo su jardín. Y no estamos al margen de que en el año, digamos, Romero y Javier Aracaki, investigadores que desde el PAMI contabilizaron cuál era la población centenaria del PAMI, y decía en este pequeño avance de la investigación que presentaron, etcétera, donde los protagonistas de 100 años de historia planteaban que el número, como ven, Vicente López y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, tiene el número de mayores de 100, mientras que el resto del conurbano van siendo numéricamente el menor nivel. O sea que la contabilización de la densidad nacional sobre 10.000 afiliados, este gráfico que dice que en el AMBA, por cada 10.000 afiliados del PAMI, 11 son mayores de 100, pero que en el centro de la Argentina
8 sobre 10.000, y estoy hablando de Córdoba, Santa Fe, etcétera, marcado allí, y parte de Entre Ríos, mientras que en el resto del NEA, 6 cada 10.000, en el NOA, 6 cada 10.000, en Cuyo, 5 cada 10.000, y en la Patagonia, 4 cada 10.000. Por lo tanto, hay un componente de determinación psicosocial y edáfico fuerte en las expectativas de vida, no solamente en el mundo, sino también en este aporte que hizo Romero y Aracaki en el 2017 con esta publicación. Y si le ponemos la lupa a los trabajos del 2023 de Julieta Odone y de Paula eh, eh, Poquintesta, nos vamos a encontrar que en este trabajo del CONICET, que se llama Percursos, plantean que la población percibe, es decir, trabajan con entrevistas en profundidad, de comparaciones constantes, aplicado, y comparan las pérdidas y las ganancias de lo que la población mayor de 100, de esta muestra intencional que toman y que trabajan en profundidad, donde plantean que entre los 15 y los 25 las ganancias eran fuertes y están marcadas en celeste, pero que las cuestiones de salud y algunas laborales y algunas familiares generan cierta cuestión respecto a que las pérdidas son valoradas en mayor nivel a partir de, digamos, de la población envejecida. Es decir, de alguna manera en este gráfico 1 decimos, eh, resulta importante subrayar, dicen las investigadoras, que un tercio de los cambios mencionados por los centenarios fueron evaluados como ganancias. Ojo, de esta visión respecto a las pérdidas, un tercio de los mayores de 100 plantearon que, y que se va a poder apreciar en esta próximo gráfico, que son, digamos, eh, la salud, eh, de alguna forma, eh, eh, el trabajo, eh, y obviamente la educación y el ocio, de aquellas cuestiones que contribuyen fuertemente al cambio. Fíjense en el plano de la familia, como pérdidas y ganancias están un poco equilibradas, cómo aparece en el plano de la salud el incremento de las pérdidas, pero en su, digamos, del registro de vida aparece las ganancias fuertemente planteadas. Y por lo tanto, digo, esto refuerza la idea y la invitación para compartir en la tarde de hoy, por las cuestiones físicas, por la mejor alimentación, por incorporar nuevas habilidades, por el no fumar, por el dormir bien, por el alimentar. Estas cosas que planteamos como posibilidad de mantener un cerebro sano, eh, eh, obviamente refuerzan estudios, los datos de investigación que se están haciendo sobre mayores. Hay un trabajo nuestro que también está a disposición de ustedes. No hay duda que el tema de los recursos es un tema que nos preocupa porque si el primer mundo, digamos, en, eh, en lo biológico y en cómo los 100 tomando algunas pastillas, obviamente entre nosotros, que es cómo logramos que la población mayor tenga una proporción de recursos económicos también en dignidad. Y estas son las imágenes que planteamos, porque hemos hecho un estudio desde la década del 70, esta parte, donde el ANSES, este dato es del 2021,
sobre 6.700.000 órdenes de pago previsional, hay un porcentaje muy grande, como ven, eh, de casi más del 70% de jubilaciones mínimas, cuando las máximas, 10 veces las mínimas, a 5.700. Aunque datos del INDEC hoy planteen que la dificultad está focalizada, digamos, en las moratorias, etcétera, en realidad este dato viene a fortalecer que hoy mínimas son el 67% de las jubilaciones en general, lo cual habla de una estructura laboral, proceso jubilatorio con dificultades y un proceso de aportes de los patrones, dificultades. Y es por eso que estas imágenes nos sitúan en cuestiones, etcétera, que son muy actuales hoy. También hay un muy buen trabajo del ex rector de la UBA, Alberto Barbieri, quien ha trabajado en la gestión de salud, en la longevidad de perspectivas económicas y bioéticas, que también lo tengo digitalizado y está disponible, porque si nos plantamos en el planteo del primer mundo, hace 20 y pico años atrás, Harry Moody, este gerontólogo neoyorquino, que trajo el trabajo de Julieta y de Polo Salvareza en ese texto tan importante, de tapas verdes, etcétera, que consultábamos en aquel tiempo, que Harry Moody planteaba para el primer mundo cuestiones vinculadas a las dificultades de la cantidad de personas mayores que podían incidir al estilo de lo que está pasando en lo que dice hoy Corea del Sur, y la posibilidad de armar, eh, porque se acepta, digamos, que podemos vivir hasta los 120 o más, y esto entonces, ¿qué cuestiones tenemos que prever, dado que si somos capaces de hurguetear el genoma humano, cómo no lograr una reducción de la morbilidad para lograr que más gente logre más años? Y en este esquema, Moody dice que se puede desarrollar algo así como llegar a los 80 pero parecer de 60, y a esto le llama políticas de carro de un solo caballo que trota, 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 pero luego las enfermedades lo desarman y por lo tanto uno está pensando en un panorama de mucho cuidado respecto a lo que significa bioética y a manipulación, digamos, humana, lo cual entramos en un terreno complejo, a tal punto que, digamos, Jürgen Habermas, en ese debate, Jürgen Habermas, este filósofo alemán que se ha metido en cuanta discusión hay, eh, eh, trabajó sobre estos temas y plantea que solamente un acuerdo intergeneracional puede responder ante estas cuestiones. Y entonces, yo digo, estamos lejos de las inquietudes del primer mundo y estamos muy cerca de las inquietudes respecto a qué está pasando con nuestros jubilados, qué está pasando con la idea de poder apelar a jubilaciones de menor monto y apelar a la caja cuando la situación general pues, se complica, porque aspiramos a una estructura distinta. Sí es cierto que no hay una línea fija entre las edades y así como la adolescencia y el pasaje hacia la adultez cambia, también es cierto que cambia y que se debe a procesos culturales si la concepción acerca de los mayores se modifica. Eh, Alex Calais, hace unos años atrás, desde Río de Janeiro, del Centro de Estudios de Longevidad de Río de Janeiro, en el tiempo de Bismarck, había aprendizaje, trabajo y una jubilación muy pequeña por la mortalidad
de las personas y que eso se iba a cambiar en la situación de las mujeres y de los varones respecto a que la jubilación hoy ocupa tantos años como el desempeño laboral y por lo tanto el apelar a impuestos, etcétera, no es un término que en cuanto a que el ANSES está al margen de ello. Y obviamente la generación de jóvenes está cambiando en el sentido que eh, la situación de roles, etcétera, comienza a modificarse y ver cosas como esta o cambiar pañales eh, y lavar platos, etcétera, es hoy, y hacer comidas, es hoy una circunstancia común entre nosotros. Y obviamente el futuro, dice Calache, va a ser aún de más agilidad, y esto lo expresa en un texto donde él objeta el trípode planteado por envejecimiento activo y saludable de la Organización Mundial. Él formó parte de esa organización mundial desde Río de Janeiro, desde hace tiempo atrás, dice que hay que incluir la capacitación, la acción en ese triángulo de salud, seguro y jubilaciones justas. Y obviamente estas cuestiones afectan el nivel de funcionamiento y el umbral de dependencia que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque aspiramos a una salud más allá de los 100 sin depender de pastillas, porque la bioética, la actividad física hacen, y obviamente una alimentación, etcétera, y una sociedad que contribuya, hacen a enfrentar la longevidad desde otro punto de vista. Y esto lo tiene muy en cuenta, aunque, digamos, últimamente nuestros ministerios, a partir del olvido, dando por las proscripciones conocidas de la década del 2021 al 2030, donde la acción de la década implicaba, primero, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Segundo, asegurar que las capacidades de las personas mayores. Tercero, ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas. Nos hemos cansado de plantear cuestiones vinculadas a lo que decimos un sistema de cuidados y de articulación en la Argentina es imprescindible. Brindar acceso a la atención a las personas mayores que lo necesitan, porque estas cuestiones no es que, digamos, son inalcanzables o se viven de otra manera. Parece que en este último tiempo han tomado una fuerte distancia. Para cerrar, porque estoy cumpliendo con mis 50 minutos. Eh, Vos, Edgardo, que tenías alguna duda, aquí estamos. En Esperanza de vida a absoluto. los 60. Confiaba en vos, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Confiaba en vos. La esperanza, y ahora cerramos. La esperanza de vida a los 65 años registra un incremento realmente más acelerado que la esperanza de vida al nacer y no se percibe que se encuentre disminuyendo. Tips para poder compartir y discutir. Desde 1950 se ha registrado un incremento en el número de nonagenarios y centenarios. Los supercentenarios comenzaron a surgir alrededor de 1960. La edad máxima al fallecer sigue aumentando todos los años. La mortalidad es para todas las edades, excepto para las personas entre 25 y 45 años. Después de los 80 años, el incremento de las tasas de mortalidad en función de la edad se está desacelerando y parece cumplir una probabilidad que conduce a una meseta de mortalidad que supera los 120 años. El cambio más significativo de este siglo es sin duda el incremento de las probabilidades de supervivencia entre los 60 y los 80. Así que muchas gracias por su atención, por compartir pantalla y obviamente
Eh, no sé cuánto tiempo tenemos, Edgardo, pero estamos para compartir y para responder preguntas. Sí, sí, a ver, Y como dije antes, el- nuestros correos están respecto a esta bibliografía que está digitalizada en su totalidad. Vamos a hacer llegar a vuestro correo sin dificultad. bueno, Jorge, en primer lugar, agradecerte la participación. Estábamos convencidos que debíamos iniciar la conferencia 2025 con un encuentro y un tema de estas características más que nada para un manto de realidad y para saber dónde estamos situados, ¿no? Creo que somos pocos en este espacio hoy como para poder habilitar los micrófonos y hacer preguntas, pero como pregunta disparadora y para motivar al resto, yo me pregunto, en base a todo esto que dijiste, ¿no? Más allá de la cantidad de personas mayores que hay en nuestro país, pero la preponderancia quizás de quizás los de 75 80 años y más, que tal vez van a necesitar otro tipo de servicios, ¿no? Y con todo lo que está pasando en esta actualidad, que ninguno de los que está acá es ajeno, me pregunto si sería la pregunta disparadora del inicio de la conferencia, ¿no? Si nuestro sistema está preparado como para dar respuesta a esas necesidades de apoyo, ¿no? Teniendo en cuenta Eh, la realidad. yo creo que desde hace 15 años venimos planteando la necesidad de desfragmentar nuestra política, educación, salud, está fragmentada. De manera que eh, la necesidad de la articulación de la política es imprescindible. Pero obviamente estamos distraídos en otras cosas hoy y estoy seguro, digamos, ojo, yo observo que en el campo de la academia hay unas ideas como para, digamos, ponerlas en práctica rápidamente. Y acepto, digamos, que hay una distancia fuerte respecto a las cuestiones fácticas a poder brindar respuestas. Y que parecería ser como que en este tiempo esa distancia se ha acrecentado fuertemente y no discutimos y no nos entusiasmamos por planteos de cambio y de modificación como lo que estoy planteando. Lo real es que me acuerdo cuando el doctor, hace poco tiempo atrás, en el 2015, Eduardo se va a recordar, decía que no conocíamos a la población de 80, pero la teoría de la continuidad nos está planteando, y con cierta certeza, la teoría de la continuidad, que los mayores no son tan diferentes y que si hay una mediana edad de determinado estilo en la población mayor, que no es una subcultura tan diferente, obviamente responde a la circunstancia global que la Argentina. De manera que digo, ante tu pregunta de si estamos en condiciones de poder plantear que fíjense, hace unos 15 años atrás decíamos, y lo decíamos en algunas jornadas, y yo digo que a veces hay que cuidar las palabras que planteamos, porque decíamos, los viejos no son los más pobres de la sociedad argentina. Y algún político hoy tomó esa idea y, y metió la mano en la caja de jubilaciones con una facilidad total sin que la población, sin que, digamos, haya demasiada reacción al respecto. Nosotros informamos también, es significativo e importante. Me acuerdo la lucha post-90 a plantear basta con la jubilación privada, etcétera, que desde ella se planteó fuertemente. Y me parece que esas voces eh, hoy están dadas un poco potenciales, pero que existen como tal, y por lo tanto es muy importante que esto sean cajas de resonancia de pensamiento más abierto
y de que podamos entre, armar las cosas que decimos que están ausentes. No hay duda que eh, una elección en la ciudad de Buenos Aires tan fragmentada va a dar origen a ciertos debates respecto a qué está pasando con la salud de los mayores en la ciudad, y esto es una excelente oportunidad para brindar ideas, para arrimar inquietudes y para generar pensamientos nuevos, si es que estamos en condiciones y capacidad de ello. Pero como ves, estoy tomando demasiado tiempo para plantearte. Quiero escuchar a los compañeros, a las compañeras. Se podrían desmutear tranquilamente. No sé si alguien lo quiere hacer para poner alguna grajea acá en los comentarios de Jorge. Eh, no sé, ahí, bueno, tengo a Silvia, veo a Gabriela, veo a Adriana, veo a Eduardo. eh, pero bueno, si no, yo me animo, Jorge, también en esto que decís vos. Tomé algunas cuestiones que me parece que aquellos que estamos en el campo de la gerontología hace tiempo ya, insisto, Edu también, venimos batallando, digamos, nombraste, hubo una frase que dijiste y me parece que es transversal a todos los años anteriores de gestión, ¿no? Sin partidismo, pero cuando uno habla de personas mayores, siempre pareciera que en muchas oportunidades se habla de partida presupuestaria, ya sea para instituir alguna línea de acción, algún programa, como si fuese un gasto y no como una inversión, como bien lo dijiste vos y bien lo señalaste. Eso por un lado. Y por el otro lado, hace muchos años ya que no veo una gran mesa de trabajo. Mencionaste a las instituciones académicas que quizás llevan la bandera en cuanto a conocimiento y demás, pero hace muchos años que no veo una mesa de trabajo donde se convoque, que sea interdisciplinaria, pero también intersectorial. Y bueno, me encantaría que Eh, eso me, me- suceda. me parece que algunas de las voces más potentes ya no están en nuestro campo gerontológico. Y estamos nosotros para poder tomar esa posta, ¿no? Digo, había voces que tenían acceso a los medios, eh, estoy hablando de Polo, estoy hablando de Mario, etcétera, o no hay duda que Ricardo tiene acceso a los medios, y, eh, y obviamente serán otras voces que también puedan plantear cuestiones de este tipo o generar ofertas de este tipo. Claro, yo he participado en mesas, digamos, de corte intersectorial como para repensar políticas. Bueno, me parece que eso es imprescindible. Sí, por ahí nos enfrentamos a cosas duras, porque hay algunas convocatorias que se han hecho últimamente y nos encontramos con quizá visiones un poco obsoletas y se dan debates ásperos que, que a veces tratamos de eludirlos, en el sentido que hay cosas que esperamos que de alguna manera entre nosotros puedan verse superadas y no volver a repetir quizás debates que tuvimos hace tiempo atrás. Pero sí, y eso no se está dando, bueno, me parece que estos espacios son los cuales hay que ponerles el hombro con el objeto de abrir y de plantear y de proponer cuestiones vinculadas a cuestiones inmediatas, a necesidades inmediatas, que yo también veo. O pienso de la potencia de los mayores, el descenso de la participación de los mayores en cuestiones políticas, el descenso de la participación de los mayores en los centros de jubilados en el área de la ciudad es muy claro. De manera que son cuestiones a replantear. Por ahí también pasa el plano, digamos, de las decisiones políticas. También se evalúa y se mide la cantidad de acciones o no que hay en determinado sector. Perfecto. Cualquier Edu, inquietud ah, no está al margen. Edu,
Vos que sos otro gran batallador de la gerontología y que siempre pones un manto de optimismo a todo. ¿Tenés algún comentario al respecto o alguien que quisiera decir algo? No, no sé si tengo, ahí está, ahí lo tengo. No sé si está pixelado. Eduardo, estás congelado. Supongo que hay alguna dificultad con la máquina de Eduardo. Tardes. Estás, Ahí está, no te escuchamos. Gabriela. Perdón, buenas tardes. Voy a hacer una pregunta puntual porque estuve viendo los gráficos que usted presentó y algo me llamó la atención en el gráfico uno que no existe ganancia en el grupo etario de 75 a 84 Eh, años. Ojo, no te olvides, Sí, Gabriela, que esta es una investigación cualitativa que sí, toma un grupo menor y hace de 10 personas mayores de 100 ajá, y hace entrevistas en profundidad. Esta es la visión, eh, se llama muestra intencional a esto. Este es un grupo y se está graficando la opinión de esas 10 personas y esas llega 10 hasta personas. allí. Obviamente puede haber interpretaciones más allá, pero hay que ceñirse a la muestra, una muestra intencional con, mirá, yo conozco a esta persona de 104 Sí, entrevistada, tanto Julieta como Poquintesta han trabajado de esa manera. Tener personas de más de 100 con capacidad crítica no es sencillo. Por lo tanto, su muestra intencional es de no más de 10 personas. Han entiendo, entrevistado, tienen 8 entrevistas en profundidad realizadas y esto claro. llevó varios años. Claro, mi razonamiento fue que posteriormente el siguiente grupo etario sí tenía ganancias. Entonces mi pregunta era, ¿qué No, pasa? pero esta es la Por eso, opinión de estas personas respecto al entiendo, siguiente grupo etario. entiendo. Cuidado. Muchísimas No, gracias no, por la no. aclaración. Y claro que vale la pena leer ese trabajo del 2023 porque si queremos conocer a los mayores de 100, para eso están estos trabajos que muestran, primero, los mayores de 100 son aquellos que tuvieron mejor alimentación, mejor educación, que llegaron en mejores condiciones, que su entorno fue absolutamente favorable Claro, no es por casual, no es solamente una cuestión genética que hace que las personas superen la barrera de los 100. Hay cuestiones, dije, socioculturales, etcétera, que influyen e inciden fuertemente. Y obviamente las opiniones de estas personas tienen que ver con estas cosas. bueno, De ahí las zonas claro, azules de Aracaki y Romero en el PAMI. claro. Miren ese gráfico Sí, y sí, pueden sacar conclusiones, ¿no? muchísimas gracias, muy amable. Yo me gustaría hacer un comentario, ¿no? Lo de Tokio. Tokio creo que era el país que está con el tema de No, la no, República de la Corea del Sur, Corea Corea del del Sur. Sur, que en vez de ser 60 sea 74 años, 75. Es un tema heavy, para mí pesado, porque ya a los 60 ya se nota la diferencia en el cuerpo humano. Yo tengo 60 y lo noto. Y sí hay que Ajá. estar con pastillas. Ojo, ya no tengo el cuerpo de 50. Bueno, nadie duda, Silvia, sin lugar a dudas, yo tengo 79, de manera que, y obviamente el colesterol, etcétera, y mi trote cotidiano 3 veces por semana también lo hago. De manera que, por supuesto que no es no es la misma situación después de los 60. El tema es si nos van a vender que ya los viejos están tan bien y estamos tan bien que en realidad uno es viejo a partir de los 60, ¿me entendés? Por eso decía, ese es un maquillaje político duro, un maquillaje para justificar cosas. Y para, No, para no, pagar una indemnización a por temprano, eso digamos. ese artículo y obvio,
y obvio que la cuestión económica está totalmente. Fíjate que el trabajo de Moody tiene que ver con la asignación de recursos, porque angustia plantear, yo digo, la diferencia entre el primer mundo, que está como Disney, tratando de congelarse para llegar a vivir en el siglo XXII y que lo despierten, o nosotros que tenemos grupos de mayores de 60 con jubilaciones mínimas, ¿no? En un porcentaje muy alto. Y obviamente nuestro tema tiene que ver con una redistribución más digna, y esa es nuestra preocupación, no el congelarnos ni tomar una pastillita japonesa que nos permita llegar a los 150. ¿Se entiende? Obviamente. No sé si comparten esta idea, pero que la expectativa de vida crece, no tengo la menor duda, es así, es estadístico. Y por lo tanto hay que prepararse para ese desafío. Porque por otro lado, cada vez que doy este tipo de charlas, surgen las personas que se acercan al final y me dicen, eh, yo estoy en camino, yo quiero tener más de 100 Yo y voy quiero a tener más de llegar, 100. quiero llegar bien, Claro, no quiero yo quiero llegar. llegar. Claro, y esto también es cierto riesgo, ¿no? Porque no, segura, inimaginable. Hace poco tiempo, presentar a los mayores como el super mayor es muy peligroso, en el sentido que no podemos decir, bueno, yo tengo 90 y pico y quiero llegar a los 100 corriendo y trotando en la plaza de mi barrio, porque no sé si va a ser posible o no eso, y a veces, si no es posible, digamos, las situaciones de depresión, etcétera, generan otras dificultades que hay que tratar de soslayar y de resolver. Me parece que es en el terreno de la complejidad que encontramos respuestas a este tipo de cosas. Gracias, profesor. Muchas gracias. Por favor. Me quedo pensando, Jorge, y te tiro quizás una idea, no una idea, sino algo que fue una charla, pero así colateralmente, ¿no? Hoy justo estábamos hablando de esto de la economía plateada, del silver economy, y me lleva a repensar todas Sí, estas sí, cuestiones, ¿no? Uno vive más tiempo, 80, 90, 100 años, pero ¿en qué condiciones? Seguimos hablando de la silver economy, totalmente, absolutamente, claro, productos, claro. servicios. Y eso, Pero en las condiciones, hoy, en la actualidad, quizás hay algún adulto mayor que necesita comprar fármaco y no lo puede hacer, tiene una jubilación magra. Digo, parecen dos realidades, ¿no? Y sin embargo seguimos eh, me- metiendo me- terminología que pueden funcionar en otros lugares y nosotros vivimos una claro. otra realidad. Es probable, digamos, que nuestros desafíos frente a la reclusión, fíjate, post pandemia, muchos mayores están en el mundo del PAMI, ¿no? En el mundo de adentro de su casa y les cuesta mucho trabajo el salir, ante situaciones económicas adversas. ¿Cómo imaginamos esa posibilidad? Desde, digo, los servicios de salud. Vieron que la puntualización de la década del 30 es, ojo, es el tiempo de la atención primaria. Y nosotros no tenemos un desafío político desde salud o desde lo social respecto a incrementar una articulación para generar que la atención primaria sea una realidad para nuestra población. Eso parece, eh, eh, diría Trump, un lenguaje demasiado woke, demasiado planteado en otras condiciones, ¿no? Y esto influye en el decir, en el hacer, en el agredir de lo que estamos viviendo, que genera incertidumbre y meterse para adentro y volver a, digamos, más reducido porque de afuera se está volviendo como muy hostil, ¿no? Obviamente. Me parece que me uno a esa lucha de romper ese tipo de cuestiones y de encontrar caminos para poder circular con mayor libertad. Perfecto. Jorge, estamos casi en horario, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más.
tiene la posibilidad. Si no, cerramos el espacio. Jorge, no sé si querés decir algo antes Simplemente jorgepedropaola@gmail.com, mi correo está a disposición de ustedes. Tómenlo. Si quieren recibir las publicaciones, Yo lo no hay anoto. ninguna Jorge dificultad Paola. por correo. Ah, jorgepedropaola@gmail.com. Ahí estamos en contacto y podemos, eh, no tengo dificultad si me invitan a reiterar esta charla de manera presencial en donde ustedes puedan, con todo gusto. La última charla la he dado hace pocas semanas de esta naturaleza y también el año pasado, Río Cuarto, hicimos cierta gira. Eh, Río Cuarto, Vicente López, etcétera, se tomaron el trabajo de escuchar y siempre es bueno tener estos disparadores, por eso le ofrecí tan rápido a la gente del EDOR con el objeto de poder expresar, poder expresarme hoy así. no le Muchísimas dijiste, gracias no le dijiste, Jorge, nuevamente, que tenías nuevo Gale Dorvador. no le dijiste que tenías un micro para salir de gira por todos los lugares. No, por supuesto que no, pero siempre hay, eh, siempre es bueno eso, ¿no? Es decir, siempre es bueno, la universidad nos genera posibilidades de contactos y de cosas, y en cada ciudad, una universidad nacional, bueno, hemos estado por allí dando vuelta y debatiendo cosas. La Bueno, cátedra de política social de gerontología está disponible en Córdoba, en la Facultad de Ciencias Médicas, y obviamente dentro de poco, dentro de un mes, eh, estaremos nuevamente con la Dirección y Gestión de Residencias de Larga Estadía, una diplomatura dedicada a autores y propietarios y equipo técnico de las residencias y de los centros de día. Obviamente eso también está a disposición de todos ustedes. bueno, ahora sí hacemos un cierre formal en nombre de todas las autoridades del hogar Leodor Vador, de la Fundación Leodor Vador. Te agradecemos la participación a cada uno de ustedes. Volvemos a pedir disculpas por lo sucedido tecnológicamente hace 2 semanas. Y bueno, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, dentro de 3 semanitas. Gracias a todos, gracias Jorge nuevamente, un libro abierto y para nosotros es un placer que compartas tus saberes. Gracias. Hasta pronto, hasta Muchas muy pronto. gracias. No, gracias, Bueno. buenas tardes.